Pues muy buenos días. Digo buenos días porque, claro, hoy es de día. Generalmente siempre es buenas noches y hoy es buenos días. Y a los que nos veis en diferido, pues buenos momentos que nos veáis. Vamos a empezar una conferencia más en este hermoso hotel sobre el mundo de lo que es la cábala hebrea. Aunque cuando uno habla de la cábala hebrea realmente se va a un lugar, al mundo de Israel, mundo asiático, al lado de un país que es Egipto, que es africano y también es asiático. Y que en su momento de expansión era mucho más que un país africano. Era un país africano, como lo es ahora, con un poquito del mundo asiático, pero además tenía, no como ahora, sino tenía una expansión mucho más grande dentro de lo que es Asia. Y entonces nos vamos con una serie de letras, que son las letras hebreas, que tienen un valor numérico. Nos vamos con una historia, con un Génesis, un Antiguo Testamento, que ahora, cuando uno lee el Antiguo Testamento, pues es el Antiguo Testamento, pero que en aquel momento era el today, era hoy, era este momento que estaban viviendo. Y que en ese momento que estaban viviendo aquel pueblo, su historia, tuvieron la necesidad de explicar lo que sucedía a los ojos visibles de todos y lo que sucedía a los ojos no visibles. Entonces nace lo que es el simbolismo en aquel lugar. Y aquel simbolismo que existe en aquel lugar, no solamente es de aquel lugar, sino que es la misma historia de muchos otros pueblos, de muchos otros lugares. Así que la cábala no solamente existe en lo que es en el mundo de Israel, sino existe en todos lugares de la tierra. El mundo visible y el mundo no visible. En el mundo visible o no visible, como nuestras vidas, las que estamos viviendo ahora, nosotros ahora estudiamos, leemos el mundo del Antiguo Testamento, de la Torá, y nos parece algo porque sucedió hace miles de años. Si nos vamos ya al Génesis, sucedió hace muchísimos más miles de años, pero de pronto uno, su vida, no se da cuenta que es lo mismo que le sucedió a aquellos otros pueblos, con diferencia de tiempo y de sucesos, pero es tu vida. Lo que sucede es que nosotros leemos la vida de otros en otro tiempo, pero lo que sucedió en aquel tiempo, lo que sucedió en otros pueblos a personas como nosotros, es lo que nos sucede a nosotros cada día, en cada momento, en cada instante estamos viviendo nuestro Antiguo Testamento, que para nosotros no es el Antiguo Testamento, es hoy. Pero si dentro de 3 generaciones nosotros vamos escribiendo un libro de todo lo que nos sucede y lo leen nuestros tataranietos, para ellos sería el Antiguo Testamento. Y entonces verían una explicación de suceso físico, lo que nos pasó, dónde trabajábamos, con quién nos casamos, con quién tuvimos un hijo, con quién tuvimos una hija, lo que sucedió en nuestro hijo, en nuestros padres, la memoria que tenemos de nuestros abuelos. El Antiguo Testamento, pero sería nuestro y lo verían antiguo, pues nuestros tataranietos, por decir algo, después de algunas generaciones. Y eso sería la parte visible, que cualquier persona puede hacer una novela de su vida, una biografía de su vida, explicando su vida. Pero si además nosotros sabemos esoterismo y explicamos lo no visible, explicamos el por qué sucedió eso y ese suceso, cómo repercute en lo que es el mundo esotérico.
nos parecería que esto solo le puede pasar a ciertas personas, pero es que eso nos pasa a todos. Cuando uno dice, y yo tuve un hijo, pues como Abraham, como Adán y Eva, como Moisés, yo tuve un hijo y a ese hijo le puse un nombre, y le llamé tal, o tuve una hija y le llamé cual. No somos capaces de captar ese suceso más allá de lo habitual o de lo normal, que es, yo tuve un hijo, mi vecina tenía un hijo y el no sé quién ha tenido un hijo. Porque no vemos la parte simbólica, la parte no visible, la parte oculta de lo que significa haber tenido ese hijo. Lo queremos, lo amamos, pero estoy hablando de la parte anímica o espiritual. Yo entonces me quedé sin trabajo y sucedió otra cosa. Podemos hablar de la crisis económica, lo que sucedió, pero no vemos la parte trascendente. Yo entonces tuve que mudarme y me tuve que ir de la ciudad donde estaba a un pueblo. Y lo escribimos, pero no vemos la otra parte, la no visible, la parte trascendente. Lo que la Cábala nos muestra es la parte trascendente, no visible, de una historia que vivieron unas personas de carne y hueso como cada uno de nosotros. Pero que ellos sí que supieron ver esa parte trascendental. Supieron ver el simbolismo de aquello que les había sucedido. Pero el valor es el mismo que de nuestras propias vidas que tenemos tenido y que estamos teniendo hoy cada uno de nosotros. No es mejor ni es peor. Fueron sus vidas y estas son las nuestras. Vuelvo a decir una vez más, como quizás no somos capaces de ver la parte no visible de nuestra vida, pues nos vamos a ver que nos explique alguien la parte no visible de su vida. Y entonces vamos viendo lo que le sucedió a aquella persona y en algún momento podemos despertar y decir, oye, salvando las circunstancias, oye, a mí me pareció, me sucedió algo parecido o semejante. Claro, seguro que sí. Y eso que sucedió algo parecido o semejante, podríamos decir, bueno, si a él le sucedió esto, pues quizás a nosotros también. Supongamos que sí, ¿no? Pues sí, quizás es verdad, pero es que todo lo demás que te ha sucedido en tu vida, o sea, tus padres se separaron, no fueron felices toda la vida, tuviste hermanos, no tuviste, te llevaste bien, te llevaste mal, encontraste este colegio, te trataron bien, te trataron mal, encontraste un trabajo, te hiciste ese amigo, luego el amigo te hizo no sé qué. Todo eso que sucede, que le explicamos a cualquiera y es algo, pues, todo eso es como el Antiguo Testamento, todo eso está cargado de un gran simbolismo, que es la parte no visible. Y la Cábala nos enseña que os voy a enseñar, os te dice, te voy a enseñar la parte no visible, para que a tu vida le des un valor espiritual, individual, tuyo, o bien familiar, o de tu colectivo, o bien de tu país, o de tu región, o del mundo. Entonces, cuando empiezas a valorar lo que le sucedió a grandes personajes, en pequeño tamaño, humildemente, uno empieza a valorar lo que le ha sucedido a él. Y cuando uno hace esa valoración, nos vamos otra vez al no sé te ipsum, te estás conociendo a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es lo mejor que te puede pasar en este mundo. No, oye, conocer a otras personas también es maravilloso, y conocer una enseñanza, y conocer lo que queráis, pero conocerse uno a sí mismo es lo mejor que hay. Y la Cábala, el Zohar, te está explicando todo momento, en todo instante, que aquello que le sucedió a otras personas y que nosotros valoramos mucho, y que cuando estudiamos la vida de Jacob, de Isaac, cuando estudiamos la vida de Salomón, de Moisés, etcétera, todos esos sucesos que le dan ese simbolismo, es lo que nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Y lo marco, y lo remarco, y lo marcaré, porque sí que es verdad, para muchas religiones y para muchas filosofías, el ser humano es algo pequeño. Somos pequeños, somos nada, ¿no?
Y lo que es grande es aquel gran ser que vino, entregó una enseñanza, o Dios, pero es que en el Zohar, en la Cábala, se nos enseña de que nosotros somos grandiosos. Y eso es algo que rompe un poco con la visión que tenemos del universo de ahora. Cuando se estudia el universo, nos dice, y el planeta Tierra no llega ni a un grano de arena de lo que es el universo, vamos, ni a un átomo en comparación con el universo. Imagínate tú lo que eres. Y todos, ahora, desde el punto de vista del sistema métrico decimal, pues decimos, pues es verdad, qué pequeños somos. Y nos sentimos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y el cerebro te dice que eso es mentira. Y la cámara te dice que eso es falso. Que este granito de arena, bueno, menos que un granito de arena, pero venga, un granito muy pequeñito de arena que existe en este universo, que ni siquiera se ve, es un lugar importantísimo en el universo. Y es importantísimo en el universo porque el creador, o los creadores, Elohim, así lo quisieron, que fuera algo importantísimo en este universo. Y es tan importante en este universo, ¿por qué es tan importante este granito de arena? Porque estamos nosotros. Normalmente dice, hombre, autoimportancia personal. No, anímica, espiritual. Yo no estoy diciendo que seamos importantes nosotros, porque en un momento determinado tengamos un coche, o tengamos un móvil, o tengamos una civilización, o tengamos unas casas, o tengamos unas calles, unas avenidas, o nuestra tecnología. No. Aunque quitáramos todo esto, que para uno estaría bien, para otro mal, aunque quitáramos todo esto y estuviéramos nosotros con taparrabos, tranquilamente, con una cabaña de madera y yendo a recolectar o a cazar o aquello que tuviéramos que hacer, este mundo sería igual de importante porque estamos nosotros. Porque la altura del ser humano llega desde Malyuk a Tiferet. Nuestra altura es desde este planeta, más allá de este suelo, pero es igual si le queréis poner este suelo, hasta el sol. Esa es nuestra altura. Yo no digo que sea mucha, ni que sea poca, pero quizás es unos cuantos millones de veces más de la que tenemos ahora. Lo que nosotros nos quedamos, una vez más, con la parte física que vemos. Me casé, tuve unos hijos, me acabé el trabajo, etcétera, etcétera. Una vida normal. No vemos la parte oculta, simbólica, que no ven nuestros ojos. Y cuando nos miramos físicamente, sucede lo mismo. Nos vemos, mido metros 80, peso tantos kilos, tengo esta edad. Nos quedamos con eso y no nos quedamos con la parte simbólica que es la real. Y con esto le damos la vuelta a la tortilla. A la tortilla hay que darle una vuelta. Dentro del Zohar, lo importante es el simbolismo, dentro de la Cábala, importante el simbolismo más que los hechos. Dentro del Zohar y dentro de la Cábala, lo importante es ese simbolismo que es el real. Es más importante lo que soñamos, entre comillas, cuando estamos dormidos, que lo que te sucede en la vida. Hay sueños de personas dentro de lo que es el Zohar, dentro del Antiguo Testamento, que sueños que tuvieron que fueron más importantes y que no están ni marcados que la casa que tenían, con quién se relacionaban, las gallinas, o las vacas o las cabras que tenían, dónde vivían. Ese sueño, que no era físico, que era del mundo astral, era mucho más importante incluso que su vida física. Pero nosotros lo hemos hecho al revés. Lo importante es esto y lo otro es menos importante o para algunas personas ya sin tener ninguna importancia. Lo importante es que vas con un coche donde trabajas más que el simbolismo que tiene. Y la Cábala te dice que es todo lo contrario. Entonces,
Si el no se te ipsum, conócete a ti mismo, lo que conocemos nosotros es la parte que pensamos que es más importante, pero la cábala te dice que la parte menos importante, la que te conoces, que la que tienes que conocerte es la que está oculta, la que no conoces. Y hubo un movimiento de personas que eso entendían perfectamente. Lo entendieron. Fueron los alquimistas. Estos lo captaron. Quizás no lo explicaron mucho, pero lo captaron. Y entonces, todos sus libros no se basan en nada físico ni real. Se basan en la parte simbólica. Y te dicen, la leche de gallina. Entonces, hombre, la leche de gallina, será huevo de gallina, pero si la leche como la gallina va a tener... La leche de luna, hombre, ¿cómo la luna va a dar leche? Porque de una forma u otra intentan explicarnos, intentan decir, de una forma es, no te quedes con el mundo físico porque no sirve, porque lo que no ves es lo real. Entonces uno dice, hombre, el mundo físico es real. Entonces te vas a demás culturas y entonces, por ejemplo, entre los mayas, te dicen, el mundo real es maya, es ilusión. Entonces uno dice, bueno, si esto es la ilusión, ¿dónde está la realidad? En la parte no visible. Pero resulta que aún así, aunque uno diga, bueno, quizás sí, ¿no? Quizás es verdad y la parte no visible es la real. Igualmente, nuestro centro de gravedad lo tenemos en la parte que llamamos real, esta que estamos aquí ahora. ¿Y eso por qué sucede? Por la personalidad. Porque la personalidad no tiene la capacidad de ver la parte no real. Entonces vemos la parte real. Y la parte real sucede muchas, la parte, entre comillas, real. La parte física sucede muchas cosas, y pasan muchas cosas. Y muchas de ellas son maravillosas y son increíbles. Que están bien, claro que está bien, es increíble. Pero nosotros, para crecer espiritualmente, hemos de tener la capacidad de ver nuestra parte oculta o no visible, que no invisible. Y la alquimia nos lo explica. Nos lo explica de todas las maneras, nos lo explica de todas las formas. Y si la cábala es mundial, sería universal, pero hablamos de este mundo, es mundial. Si el ser humano es lo más importante que existe en este mundo, es tan importante que por él se creó el universo. Y uno dice, hombre, ¿habrán otras especies en el universo? Claro. Pues por todas esas especies, se llamen como se llamen, que tienen alma y que tienen esencia, se creó este universo. Y es tan especial que hasta que no empezaron a ver almas y esencias en este universo estaba parado, aturado, no se movía absolutamente nada hasta que no empezaron a ver esas almas y esas esencias. Porque no servía para nada infinitas piedras grandes, otras más pequeñas, en comparación con las otras, dando vueltas en un espacio, si en ese espacio no se iba a producir algo que los alquimistas llaman crear alma. Si no se crea alma en este universo, ¿para qué se quiere un universo? ¿Para qué se va a crear un universo si no se crea absolutamente nada? Y entonces se crearon esas esencias y estas esencias fueron capaces, algunas de ellas, de crear alma. Y por eso este universo es un universo con alma. Y la realidad de este universo es el alma de él mismo. ¿Que existen seres en este universo que en un momento determinado no les interesa crear alma? Muchos, me imagino. Bueno, yo no los he contado, pero me imagino que como todo es infinito, pues deben ser infinitos, ¿no? Como para contarlos. ¿Que existen en este universo seres que quieren crear alma? Muchos, digo yo, deben ser también infinitos, porque aquí todo es infinito, pues deben ser infinitos sí, infinitos no.
¿Que hay seres que las crearon? Claro, ¿cuántos deben ser? Pues infinitos. ¿Que hay seres que no la crearon? También. ¿Cuántos deben ser? También. Pues infinitos. Porque aquí todo es infinito. Y como todo es infinito, dentro del infinito viven infinitos. Entonces cada uno de nosotros somos también infinito. Y por mucho que nos quieran poner o nos digan algunos pensamientos que nos delimiten a un lugar y a un sitio determinado, ese lugar y ese sitio es el cuerpo físico, te dicen, tú eres este, y todo lo que te sucede está dentro de ti. ¿Eso es cierto? Y no es cierto. Dentro de ti, no, porque los sueños que vas a tener se producen dentro de tu cerebro, en diferentes zonas. Y yo digo, bueno, en algún sitio se tiene que producir, en algún sitio tiene que repercutir en el mundo físico. Resulta que hoy el estudio que vamos a hablar sobre Hot nos explica todo lo contrario. Nos dice que los mayores sucesos que nos suceden en esta vida, a los cuales no es visible para nosotros, nos suceden fuera de nosotros. Y eso que nos sucede fuera de nosotros es lo que repercute a lo que sucede en el mundo físico. Me explico. Aquello de que te sucedió esto físicamente, pues claro, por eso soñaste esta cosa. O al revés, porque soñé esto, me sucedió esto. Porque hice aquello fuera de mí, que Hot nos explica, que uno puede viajar fuera de sí mismo, como sucedió eso fuera de mí, en el mundo físico me repercutió así. Hot es el gran alquimista. Y el alquimista somos cada uno de nosotros. A la que cogemos nuestra vida de una forma simbólica, cada uno de nosotros es un alquimista. ¿Cuáles son las bases de un alquimista? Hay muchas, pero yo voy a explicar unas pocas. Un alquimista quiere transformar el plomo en oro. ¿Eso qué significa? Que la aburrida vida que uno lleva, cuando su vida es aburrida, la quiere transformar en algo brillante, maravilloso, lleno de aventuras y sentirse bien. Transformar el plomo en oro. ¿Se puede ver de otras formas? Claro, lo podemos ver esa transformación del plomo en oro de muchas maneras, pero los alquimistas, siempre que empiezan la obra, lo empiezan con ganas de mejorar su vida mística, también su vida física. Y dice, hombre, no, quizás no. Sí, ¿por qué? Porque otro principio de los alquimistas es ser inmortales. Y claro, si tienes una vida muy aburrida, encima eres inmortal, yo creo que pasa bastante mal. Por lo que ellos quieren ser inmortales, el elixir de la larga vida. Ellos quieren ser inmortales. ¿Cuántas personas en el mundo, filosofías, libros, nos hablan de cómo mejorar la vida? Muchísimas personas. Transformar el plomo en oro. Todos ellos que eran alquimistas. De su forma, de su manera. Voy a poner una alquimia basada en como todo es infinito en este universo, no la vamos a delimitar. Todos aquellos que hablaban de mejorar tu vida, o la suya, alquimistas. Todos aquellos que dicen, pues, ser inmortales, alquimistas. En los libros que nos hablan, desde la tradición china, del taoísmo y más allá, nos habla, por ejemplo, hubo un maestro chino que tenía unos discípulos, y creó 3 bolas, 3 píldoras, pero que se ve que eran redondas, para convertirse en inmortal. Y le dio a sus alumnos y a su perro también, y convirtió el perro en inmortal. Alargar la vida. Y entonces uno dice, bueno, pero de esto no hay mucho. Bueno, pues todos aquellos que te hablan de mejorar la salud, una forma u otra es alargar tu vida, a lo mejor no siendo inmortal, pero alargar tu vida, ¿no? ¿Qué es? Alquimia, se basa en la alquimia. Primero fue la alquimia
y después fue otras ciencias que hoy en día hay. Entonces, los alquimistas era mejorar tu vida anímica, ¿no? Lo que te sucede, y mejorar y alargar tu vida. Después, ¿qué más? ¿En qué más se basa? ¿En qué otro precepto? Pues en la eterna juventud. Ser joven. Claro, ser joven no solamente en un aspecto físico joven, sino también en un aspecto anímico o interior, también ser joven. ¿En dónde se habla de ser joven para toda la vida y está tanto externamente como internamente? En innumerables libros en toda la redondez de la tierra. Todos ellos eran alquimistas. Cualquier persona que te dice cómo mantenerte joven, interior y exterior, con ilusión, con ganas, con sonreír, haciendo gimnasia, haciendo lo que sea, todo ello es alquimia. ¿Que hay más formas de hacer alquimia? Sí, claro, vosotros la conocéis, pero yo estoy diciendo principios alquimistas que existen alrededor del mundo. Alargar la vida, tener una vida mejor y ser eternamente joven. Eso ya es algo que es, y nos dice que esa ciencia es buena, es muy buena. Que es una ciencia en la que nos está ayudando no solamente en la parte espiritual, sino en la parte física. Y te dicen los alquimistas, ¿cómo hacer esto? Y entonces empiezan a hablar del mercurio, del azufre, de la sal, 3 componentes que son los más sencillos de hablar. Y cada uno, ese mercurio, te dice, bueno, ese mercurio realmente no es el azogue normal, el que se usa en química. Es un mercurio especial. Entonces, ese mercurio especial, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo se realiza? Entonces, te explica para realizar ese mercurio, te hablan de otras simbologías que también tú vas a buscarlas y no las encuentras, porque ya estaría bien encontrar esos ingredientes, cómo se tiene que realizar y cómo se tiene que hacer para llegar a conseguir el mercurio. Entonces, te hablan del laboratorium. Entonces, ese laboratorium lo ves llenos pues de aparatología para medir líquidos, para hacer fuego, etcétera. Y todo ese laboratorio también, aunque lo hicieras igual, te darías cuenta que tampoco puedes crear aquel mercurio tan especial que ellos hablan. Y entonces, con el tiempo, uno va descubriendo que ese laboratorio es uno mismo. Pero es un laboratorio no visible, porque en ese laboratorio solamente puedes trabajar tú. En algún momento determinado puedes hacer que venga alguien, pero tampoco tanto. Entonces, claro, un laboratorio no visible, una vez más nos vamos a la parte no visible, más que a la parte visible. Nuestro oratorium, nuestro cuerpo físico no es visible. Uno dice, hombre, pues yo te veo, claro, pero alguien ve mi estómago. Ahora, yo puedo aquí un Superman, una Superwoman, ojo con rayos X, ve mi estómago. Alguien ve mis pulmones, alguien ve mis huesos, mis arterias, mis venas, el hígado, el bazo, la columna vertebral. Alguien ve el intestino grueso, el intestino delgado. Ese es mi laboratorio, está oculto. No solamente el mío, gracias a Dios, sino todos. Cada uno de nosotros tenemos, y cuando nos lo abren, la cosa es que va mal, ¿no? Ese es nuestro laboratorio. El laboratorio de cada uno. Y una vez más es que lo visible nos sirve para poco y lo no visible nos sirve para mucho. Una vez más es como nuestra vida. Una vez más es que nuestra vida, la que pensamos que es la importante, es menos importante, y la que pensamos que no es importante es la más importante. Una vez más es lo más importante estar bien por dentro que estar bien por fuera. Pero nosotros nos basamos que es mejor estar bien por fuera. Y hacemos grandes sacrificios, y hacemos muchos sacrificios, que yo no voy a decir que no sean buenos, para estar bien por fuera.
Después nos hacen una analítica y dices, estás muy mono, estás muy mona, qué guapo eres, la verdad es que qué bien te queda ese color de pelo y cómo vas vestido y todo eso, pero mira, es que las células están mal. Venga, ¿cómo lo sabemos? Porque te hemos mirado por dentro. Bueno, pero lo importante es lo de fuera. No te va a decir el médico. No. Lo importante es lo de dentro. Tú dices, pues yo pensaba que lo importante es lo de fuera. Como en nuestra vida, ni más ni menos. O sea, no lo hemos de ver. Y entonces tú dices, pues bueno, y a ver, muéstrame. Y ellos te muestran la sangre y tú dices, pues yo la veo roja. Pero no, si es que hay que verlo más profundamente, te sacan un microscopio. O sea, todavía es más importante la sangre, que no se ve, y es importante, pero lo que no se ve con los ojos, que es aquellas células, o sea, los leucocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, es más importante lo que no ves que lo que ves. Esperaros, si fuéramos más todavía más adentro, sería más importante aquello que no se ve que aquello que hoy en día se ve con un microscopio electrónico. O sea, que no sé, yo creo que es un momento de decir, pues a lo mejor sí, no sé, pero a lo mejor uno dice, pues a lo mejor es más importante lo que no se ve a lo que se ve. Entonces empezamos. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que no se ve? Los pensamientos. Pues va a ser importante los pensamientos, ¿no? Pues sí. Los sentimientos, ¿va a ser importante? Sí. La voluntad con que hago las cosas, ¿va a ser importante? Pues sí. Los sueños, ¿van a ser importantes? Pues sí. Cuando hago una meditación que parece que no haga nada, ¿va a ser importante? Pues sí. Entonces empezamos a ver lo que no se ve. Y le damos una importancia grandiosa a lo que no se ve, y a lo que se ve le quitamos y le restamos importancia. La personalidad va muy bien para relacionarnos así, empieza a disminuir en nosotros. Se vuelve pasiva porque ella dice, yo hasta llego. Ya, pues. Y el espíritu, que no se ve, se vuelve activo. Y es cuando nuestra vida empieza a cambiar radicalmente. Nos estamos convirtiendo en cabalistas, en alquimistas, en místicos, en meditadores o en lo que queráis decir dentro del mundo espiritual. Trabajando con lo que no se ve, más que trabajando con lo que se ve. Y entonces uno empieza a entender la cábala, por qué le da tanta importancia al árbol de la vida, al árbol de la ciencia del bien y del mal, a las letras, le da importancia a los números y le da importancia a ese simbolismo que en la vida habitual no existe. No. Hablamos de una forma habitual. Ese simbolismo y esa forma de hablar que dice me confunde, claro, confunde a la personalidad que se basa con lo visible. Pero esa forma de hablar tan simbólica la encontramos en el Oriente, hay con koans, de otras formas, nos lo encontramos entre los poetas, nos lo encontramos ahí entre personas en que hablan de una forma simbólica, porque para ellos te hablan de lo que no se ve más que de lo que se ve. Y las personas que te hablan de lo que se ve, pues ahí no encontramos casi nada de simbolismo. Y aunque pertenecemos en un mundo que se valora lo que se ve, y lo que no se ve no se valora, porque como no se ve, no se puede valorar, nosotros vivimos entre esos dos mundos. El mundo cabalístico, alquimista, hermético, esotérico. Pero también vivimos en el mundo material, en el mundo de lo que se ve. Y en esos dos mundos uno tiene que aprender a caminar. Tenemos más impacto del mundo que se ve y menos impacto del mundo que no se ve. Y del mundo que no se ve nos importa bien poco. Explico. Tú te vas a comprar un móvil, ¿no? Tú te compras un móvil y te explican las funciones. Lo que se ve, pero no te explican lo que no se ve. Todas aquellas piezas, porque si empezara el vendedor a explicarte, espera, que te voy a hacer un curso. ¿Tienes una semana? Le voy a explicar, ¿por qué funciona este móvil? Porque este móvil empieza a explicarte todo aquello, a ti no te interesa, yo quiero el móvil.
me lo llevo a casa. Me lo llevo a casa y hablo con mi madre o con mi no sé quién. Hola, ¿cómo está? Eso es lo que te importa. Lo que no se ve, no te importa. Lo dices con un móvil, pero ¿y con un trozo de pan? No, lo importante es que esté bueno. Eso es lo importante. De cómo lo han hecho, cuáles son sus principios, etc. No, no. ¿Me compro unos pantalones? ¿Me quedan bien? Pues sí. ¿Me hacen guapo? Sí. Vale. Pues qué bien, ¿no? ¿Me hacen delgado? Eso ya no. Pues vaya. Pues bueno, vale. Pues eso es lo que te importa. De qué están hechos, quién lo hizo, cómo lo hizo, el tinte que llevan. No. Pero no siempre se fue así el mundo. El mundo hubo un tiempo que era, el mundo era a lo cabalista y a lo alquimista. Lo que no se veía era lo importante. Luego vino otro mundo que es, lo importante es lo que se ve y de lo que está hecho, lo que no se ve, da absolutamente igual. En el mundo que se ve, perdemos la conciencia. En el mundo que no se ve, ganamos la conciencia. En el mundo que se ve, perdemos el alma. En el mundo que no se ve, ganamos el alma. Claro, esto es una visión diferente. Es despertar hacia el mundo no visible. Entonces, cuando uno despierta hacia el mundo no visible, a través de la curiosidad, a través de informarse, a través de las conversaciones con otras personas, te interesan más o te interesan menos. O sea, en un momento determinado viene alguien a decirte pues que su móvil tiene todas esas funciones, te interesará algo, pero viene alguien que conoce el mundo del móvil y te empieza a explicar las piezas, cómo funcionan, no sé qué, el por qué esto, por qué se cambió. Y a ti te interesa más esa persona, que a nadie prácticamente le interesa, porque lo que interesa son otras cosas. Empiezas a cambiar de visión. Los libros que antes te interesaban, que era lo que le había sucedido a los personajes de la historia y tal y cual, físicamente, pues te empiezan a desinteresar un poco. Te interesan más aquella persona que te coge aquel personaje histórico y que te explica el por qué fue eso, la parte no visible, que no es demostrable. Porque no es demostrable. Y entonces, pues, a lo mejor si es un historiador, si es un antropólogo, si es un investigador, incluso, pues, no lo tienen como, bueno, pues lo tienen un poco así como apartadito. Entonces te empieza a interesar el mundo no visible. A la que te empieza a interesar el mundo no visible, y te interesas por ello, empieza a interesarte de los materiales que están hechas las cosas. Ya cuando te sabes los materiales que están hechas las cosas, empiezas a buscar cómo se hizo ese material, qué aleación tiene, de dónde sale, dónde se consigue, por qué sale de un lugar y de otro. Entonces, pues te compras algo que es acrílico, algo que es de poliéster, algo que no es natural, y te dices, ¿y esto de dónde salió? Y dice, de un pozo de petróleo. ¿Qué dices? Pues si es suave, lo toco. Es suave. Pero si esto parece que sea algodón de no sé dónde, de la China. No, esto es. Entonces tú coges una botella de plástico y dices, ¿quieres decir que esto y esto es lo mismo? Entonces sí, esta bufanda que te parece maravillosa es lo mismo que este trozo de plástico, cambiando una serie de cosas, salieron del mismo sitio. Entonces te empieza a interesar lo que es el mundo de la química, dentro de las capacidades de cada uno. Entonces ves agua y dices, bueno, para mí es agua, visiblemente es agua, claro, o sea, y además uno entiende, ¿no?, que es agua. Pero te pones a estudiar ese agua que es y te ves que el H2O más una chispa eléctrica para crear agua, pues ese agua pues no es H2O, sino es H2O, ponle algo más, da igual. Entonces pues tú dices, claro, ¿y por qué le llaman agua? Se tienen que llamar agua no sé qué, ¿no? Porque esto no es agua. Empieza a enterarte en el mundo de la química, dentro de las capacidades de cada uno, ¿no? Tabla periódica de los elementos, y hay elementos que
dices, asustan, hay elementos que dices, pues ayudan. Empiezas a ver esa conjunción dentro, y eso es algo maravilloso, porque empiezas a entender las cosas no visibles. Claro, no vayas nunca a un supermercado con alguien, no vayas a comprar nada con nadie, porque como la otra persona vaya a comprarse unos pantalones que le queden bien, y tú vayas a mirar de lo que está compuesto, la amiga te va a decir, ¿pero me quedan bien o me quedan bien? Espera que te lo miro. Claro, ahí va a tener un pequeño problema, lo entendemos todo. Y cuando la química ya te ha hartado, porque llega un momento que la química te harta, entonces entras en el arte químico, en la alquimia. Que es en lo que se basaban nuestros ancestros. Nuestros ancestros eran herreros. Claro que eran herreros. No, y ahora hay aleaciones que son mejores que antes. Sí, pregunte, ¿para quién? No, es que son aleaciones que son indestructibles. O sea, que desaparecen las pirámides de Egipto y mis zapatos siguen existiendo, sí. ¿Y la pobre tierra qué hace? Bueno, pues no es biodegradable, pues no sé, no, como no está yendo un volcán, no sé lo que tiene que pasar para que eso. No es mejor que fuera biodegradable, no sé, 25 años y luego desapareciera y ya cojo otra. No, es que hemos hecho las cosas duraderas, pero las cosas que no tenían que durar las habéis hecho duraderas, entonces ¿qué? Se llama contaminación. Entonces todo dura más. Y no es que dure más, porque muchas veces la tecnología es más floja, sino de lo que está hecho, del material que está hecho. O sea, ¿no? El pomo de una puerta, pues quizás antes la hacían y duraba mucho tiempo, pero era de hierro, se oxidaba, se iba a la tierra, no sucedía nada. Ahora lo hacen con una aleación X, dura mucho menos porque se rompe, pero aquello es indestructible por esa aleación. La tierra no soporta lo que hacemos. Todo contrario al arte alquimista que era respetuoso con lo que es el planeta donde vivimos y nuestro cuerpo físico. Lo que hacían los alquimistas, porque uno dice, el plástico lo inventaron, no, el plástico fue inventado mucho antes, pero se dieron cuenta que eso era malo, que eso no iba bien. Y como había algo que se llama ética, dijeron, no, pues no vamos a hacer esto. Y hay muchos inventos que no se tiraron hacia adelante porque eran dañinos para la salud del ser humano y para la Tierra. Y dice, hombre, pero si esto es ahora una cosa nueva de ahora, que se mira, que no sea... No. Antes se miraba, lo que pasa es que lo miraban las personas que lo habían creado y decían, no, esto bueno no puede ser. Entonces eso no se hace. Pero hay muchos inventos, de los que ahora, aleaciones, etcétera, que uno va buscando quién la hizo antes, no, ya hace mucho tiempo que pasa que no vieron que fuera bueno y continuaron con lo suyo, hasta que entró lo que es lo visible y lo no visible. Y como visiblemente una botella de plástico, tú dices, pues es plástico, hay agua, me la bebo, pero no es la parte no visible, destrúyela. Pues le pego fuego, pégale fuego. No, pues hazle lo que quieras, destrúyela. Bueno, ¿puedes reconvertir? Claro, hombre, más faltaría. Pero claro, si no existe, no hace falta reconvertirla. Entonces, uno dice, ¿se llama ser consciente o no ser consciente? Eres consciente cuando no ves, cuando ves la parte no visible, y eres inconsciente cuando solamente te quedas con la parte visible. Con nuestra vida y con todo lo que sucede en nuestro alrededor. Y con la alquimia. Entonces ya la parte química ya dices, bueno, como tampoco puedo hacer nada, pues hasta ahí llegué, pero entiendo que no todo lo que se ve y que parece que sea bueno, lo es por cómo está hecho, por su química. Y entonces me voy a saltar eso y me voy al mundo alquimista. Y el mundo alquimista resulta que todo aquello que se puede realizar y se puede hacer, vuelvo a decir, hay una parte que es la autoalquimia, la alquimia propia, ¿no? de transmutar y sublimar pensamientos, sentimientos, emociones, de saber comer mejor, de alargar la vida con ciertos tipos de gimnasia. Luego está
como no, la alquimia sexual, evidentemente que sí, pero había otra alquimia también que era para hacer una herramienta, para hacer una cazuela, para hacer unas tijeras o para hacer todo aquello, que es verdad, es verdad, es verdad. A la vista, quizás son mejores las herramientas de ahora, son más duras, más resistentes, duran y duran. Y cuando ya no sirve para nada, siguen durando y siguen durando y siguen durando, siguen durando y siguen durando y siguen durando. Pero si ya no existe la llave tal y esto ya no sirve, pues destrúyelo. Hay una parte que sí, del metal, pero hay una parte que ya no. Entonces, eran más útiles, la parte no visible nos dice que eran más útiles, lo que duraba, quizás, duraba menos y no era pues tan tecnológico como ahora. Entonces uno se va dando cuenta, se va o sea, la historia es lo que hace que la historia, cuando se descubrió lo que es la historia no es una serie de sucesos que va sucediendo cada año. Se descubre lo que es la historia cuando de pronto te das cuenta que puedes, de una forma u otra, diciendo que en un futuro estaremos mejor, puedes llevarte a las personas hacia donde quieras. Y entonces la historia del móvil. Ay, me acuerdo el primer móvil, me ha dado por el móvil, Me acuerdo el primer móvil que tuve. ¿Cuántos móviles has tenido desde el primero? 10, 5, 8. ¿Y dónde están? ¿Dónde se encuentran esos móviles? En el cajón, vale. Pero si no, ¿dónde se encuentran? Destruidos. Aquello está dando vueltas por algún lugar, está dando vueltas por algún sitio. Y esa es la historia de un móvil, que es, te lo compras y al cabo de un año o cuando haga falta, sale otro que es mejor. Te lo compras y hace un año que es mejor. Te lo compras y otro que es mejor. O te lo compras, otro que es mejor. Y la Tierra eso no lo sostiene. Entonces, pero claro, eso tiene un precio y hay una serie de seres que el dinero como que les interesa bastante. Y entonces lo que hacen es, pues que con la historia, trazan una historia, donde sea, una historia de guerras, una historia de mercado sube, mercado baja, una historia que era necesario comprar tal cosa, una historia, crean una historia, la escriben antes que suceda, va a suceder esto, es escrita, y tú en estos momentos se está escribiendo muchas historias de las que no conocemos y que nos vamos a encontrar por nuevas necesidades o falsas necesidades que nos van a crear, que las desconocemos, se va creando esa historia y se va haciendo ese consumismo. Y ese consumismo va creando una historia. Entonces la historia nace en ese momento, cuando uno entra en esa historia. Cuando uno empieza a comprender la parte no visible, no entra en la historia, entra en la ahistoria. En una parte, en otra no te queda más remedio que entrar en la historia, porque no tienes más remedio. Evidentemente que la tecnología te arrastra, quieras o no, a hacer lo que quiere. Quieras o no. O sea, libertad de pensar, sí. De sentir, también. De obrar, también. Pero de comunicarte, trabajar, no sé qué, no existe libertad. O sea, tú tienes que seguir la historia aunque no quieras. Y aunque digas no, tú vas a seguir esa historia. Por eso digo que hay una parte en la que pues no puedes hacer nada. Tienes que seguir esa historia que no sirve para nada, solamente para que tú consumas y tu esfuerzo, tu tiempo dedicado a un trabajo, tengas que dejar ese dinero allí más que hacer otras cosas. Puede haber uno muy radical o alternativo, respetadísimo, que dice yo ahí no entro, pero si no, te hacen entrar allí. Si entras ahí dentro y no te das cuenta de ello,
no te das cuenta, pues acabas siendo pues, un personaje de una historia y de un tiempo. Si eres alquimista, eres cabalista, no quieres ser ni un personaje de un tiempo. Entonces entras en un lugar que se llama la ahistoria. Y la historia es algo en el que tú lo que observas y lo que ves y lo que miras es la parte no visible. Y entonces te ocupas de unos estudios y de profundizar en esos estudios, tanto externos como internos, que en la historia, en los libros que te dicen que has de leer, que se encuentran, claro, en la biblioteca se encuentran muchos libros. Yo me voy a la biblioteca y les pregunto por 150 libros y dicen que no las tienen. Eso lo aseguro, porque no les interesa. O sea, yo me voy, 150 libros, no, hay 2 millones de ejemplares. En 2 millones de ejemplares hay 150 libros que digo y lo ves a encontrar, sí, espera, empiezo. Pero seguro que no lo encuentran. Yo digo 150, como otro puede venir conmigo y 150 más. Te dicen, eso, libros son los que tienes que leer, porque eso es la historia. Pero si tú te quieres salir de ello, te encuentras que no encuentras esa información. O difícilmente encuentras esa información en libros. Pero en un tiempo pasado era todo lo contrario. En esa biblioteca habría 2 millones de libros que eran de los que hablaban justamente de alquimia, a su forma, de cábala, de lo no visible. Y de los libros visibles habían 3. Los tenía ahí para aguantar una estantería que se iba a caer. Coge eso, como si fueran piedras. Venga, vamos a aguantar ahí. Y ahora es todo lo contrario o todo lo opuesto, contrario y opuesto. No existe ya esos libros. Entonces, quedas, pues tu información queda reducida, muy reducida. ¿Sabéis esta inteligencia artificial que existe, no? En el que uno dice, no sé muy bien cómo funciona, pero vamos, uno le dice algo y te hace una carta, prácticamente, no te la escribe, oye. O sobre un tema y te escribe algo. Pues me vino alguien ahí a mi trabajo y me dijo, oye Santi, esto a ti te tiene que interesar mucho, tú que estudias cábala y tal. Y dije, sí. Mira, le digo yo, por ejemplo, agua. Y me escribe ahí todo sobre el agua, que es increíble y tal. Le digo, dime un tema, dime cualquier tema que verás. Y le dije uno, da igual, el que sea, y de ahí salían 3 líneas. Y repetidas y mal, pero es igual. Quiero decir que no interesa. Entonces, cuando algo no interesa, cuando lo no visible, que además lo hacen como casi invisible, si esa información, que ya es poco visible, además, yo no voy a decir la ocultan, ¿no? Porque quedaría feo, aunque lo pienso, pero la vuelven no visible, ya que como casi ya desapareciera y casi nadie la encontrara. ¿Por qué? Porque no, es que eso era mentira. Pues poner en la biblioteca libros que son mentira. ¿Ponerlos? No están ahí. ¿Por qué? No, eso era de otros tiempos. Bueno, pues poner historia, está Platón, o sea, historia de otros tiempos y ponerlo ahí. No. ¿Pero por qué? ¿Pero qué miedo hay? ¿Pero que si nos vamos a reír? Si toda esta gente se ríe de los antiguos alquimistas y de todas estas personas, de los brujos, de los magos, si todo se ríe, eso es mentira. Pues dejad los libros ahí porque estaban escritos, porque lo habéis quitado. Dejadlos. ¿Qué más os da? Si hay libros ahí, pues yo qué sé, de cómics, y te los lees y te pasas un buen rato, pues a lo mejor alguien dice, oye, pues libro para no sé qué. Y se lo mira y a lo mejor también se ríe y dice, mira qué ignorante se lo ha pasado. Ponerlo, dejarlo. No, eso lo quitamos. ¿Por qué? Claro, uno dice, ¿por qué ocupan puesto? Pero si hay sitio vacío, ¿qué han hecho con ellos? Porque en este mundo habría millones de libros,
pero ¿qué han hecho con ellos en todos los países, en la redondez de la tierra? En todos los, no sé, en el Polo Norte, Polo Sur, a lo mejor no había bibliotecas, pero en toda la redondez de la tierra. ¿Pero por qué? De todas las culturas, egipcia, maya, inca, ibera, de todos los lugares, pero de todos los sitios, o sea, de todas las culturas que hay. ¿Pero por qué habéis retirado todos esos libros? ¿Pero por qué? Pero si una información, mira, los antiguos se equivocaban cuando decían que con esto te curabas, jajaja, jajají, ya está, hombre, nos reímos de ellos, hombre. ¿O por qué? ¿Por qué está retirado aquello? ¿Qué misterios hay? Porque es más fácil encontrar cómo se hacen cosas tecnológicas, que digo yo, eso sí que tendría que estar oculto a lo mejor, por no sé, ¿no? Por cosas industriales, pero es más fácil encontrarlo por internet que encontrar libros de alquimia, de cábala o de magia, que sí, pero no están. ¿Pero por qué? ¿Por qué ponéis la tecnología, que hay tecnología que no es muy buena y también está por internet, para hacer cosas que no son muy buenas y está en internet, y lo otro, no encuentras una referencia? ¿Por qué toda angelología no existe? Cuando en las cartas del tarot sale un ángel y lo estudiáis y sale en internet 2 líneas y ponéis fusión atómica y os sale 250.000 libros. Digo yo que debe ser un poco más peligroso, no sé, ¿no? O no sé, o cómo hacer una radio, por qué un cohete sale de la Tierra y llega hasta tal lugar. Oye, y un pequeño ángel, la referencia a 2 líneas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, porque no le interesa a nadie. Hombre, claro, si no está. ¿Pero por qué? Quizá es más... ¿Algo sucedería con ellos si esa información volviera de nuevo al ser humano? Quizá alguien por equivocación coge un libro de aquellos, de los que están ocultos, porque los dejan a la luz, y coge un libro de aquellos y empieza a leerlo, y hay algo dentro de sí que le dice, oye, sigue leyendo. Esa vocecilla que no es visible tampoco, sigue leyendo. Y hay algo dentro de sí que despierta y que empieza con unos estudios diferentes a los estudios de la historia. ¿Habría posibilidades de cambio? 8.000 millones que somos en el mundo. A lo mejor había posibilidades de que alguien, aunque fuera una persona, leyendo un libro de aquellos, hiciera un cambio. Y por lo que se ve, pues interesar mucho, pues no interesa. No digo que no se ve que nos interesa mucho porque están ocultos. Pero no ocultos detrás de un libro, no, en subterráneos. Ahí, todos los libros bien puestecitos y encerrados, que no salgan a la luz. Con todas sus copias. Y que no salgan por internet. Y que nadie, como no saben por internet, no les dan a la luz, nadie puede escribir nada sobre ellos. Ahí puede decir, leí el libro maravilloso de no sé qué, y entonces pues me pareció maravilloso en la página tal, dice el autor. No existe. No existe. La historia. No van a poner nada para que te salgas de ella. Todo lo contrario. Van a hacer que olvides. Que olvides los hábitos y costumbres que tenía tu madre, tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela. En todo. Los consejos. Todo. No, pero si no servían de nada. ¿Pues dejarlos? No. Es que quizás servían. Es que quizás esos libros habían acertado en hacer las cosas de una forma diferente. Ya no estoy hablando solamente de la parte esotérica, anímica, de autoconocimiento, sino que esos que tenían ese autoconocimiento también hacían cosas externas. No estaban todo el día así, hacían cosas externas. Pues había uno que era panadero y hacía pan. Y una persona que se está autodescubriendo de sí mismo, el pan que hace es diferente, ¿verdad? Y otro que era, pues, no sé, ¿no? Alfarero, pues hacía otras cosas. Y otro que se dedicaba... Y quizás se descubriera de nuevo como lo hacían aquellas personas y las explicaciones que te daban,
pues no tendría nada que ver ahora con lo que se dice. Y quizá uno con su sentido común, pequeñito, inocente, diría, oye, pues yo veo más sentido común así y lo voy a probar. Voy a ver y voy a probarlo. Estás haciendo alquimia. Estás trabajando no con la química, sino con la alquimia. Y uno se lo dice el otro le dice a otro, el otro le dice a otro. No vaya a ser que se cambie la historia. Entonces, cuando se crean cosas nuevas para mejorar las equivocaciones que se han tenido en la historia, pues quizás podíamos ir al punto que no nos habíamos equivocado y quedarnos ahí. No sería tan difícil ir a un punto que nos equivocamos. O sea, las personas cuando iban y hacían un viaje llevaban agua. Y entonces nos lo dibujan en las películas como, pues yo qué sé, ¿no? Pues unos toneladas de agua así de grande. Hombre, no los sabían hacer pequeños, también de arcilla, de barro, de lo que hicieran. No los sabían hacer pequeños. Claro, sí, también hacían pequeñitos. ¿Y qué era tierra? Y cuando se hacía un agujero, ¿qué hacía? Cogía más barro, bañadillas, hacía así y ya estaba puesto. La gente no iba descalza, claro. ¿Llevaba goma en los zapatos? No, yo me acuerdo todavía. Cuando los zapatos por abajo ponían piel y ponían el dibujo de la piel. O esparto, o lo que hicieran, falta. ¿Por qué hemos de ocultar ciertas cosas que a lo mejor uno, pues, vuelvo a decir una vez más, ¿no? Ir limpiando equivocaciones que tenemos, que crean otras equivocaciones, las equivocaciones que tenemos, así podemos estar. Yo creo que eso sí que sería infinito tras infinito. Pero ir al punto en que empezamos con nuestras equivocaciones, que nos damos cuenta ahora que nos equivocamos, ¿no? Oiga, esto está bien, y te van a decir todo, no. ¿Y en qué punto nos equivocamos? En este. Pues retrocedemos a este punto. ¿Por qué nos retrocedemos a ese punto? Yo pregunto, ¿por qué nos retrocedemos al punto? En las equivocaciones, en los aciertos nos continuamos, pero en las equivocaciones, ¿por qué nos retrocedemos hasta el punto que nos equivocamos? No, continuamos hacia adelante, no. Hemos de mantener lo mismo, pero hemos de crear algo, que esa equivocación reciclarla. Y la reciclamos. Yo como hermetista, que creo que siempre esto de que es que hay que ir al origen, y siempre digo, ¿no? Que hay que uno conócete a ti mismo, ¿no? Que no, conócete a ti mismo es ir hacia de donde saliste, a tu particularidad, de donde partiste. Y que si hay algo que te enseña la meditación es, ¡hey! Te equivocaste, frena, no quieras poner algo encima de esa equivocación y taparla, porque es que va a tener que tapar lo que tú has tapado. Retrocede hasta el punto de tu equivocación y coge otro camino. No sigas equivocándote o haciendo cosas para quitar una equivocación encima de otra equivocación. Es lo que nos enseña la meditación. Ir hacia el origen, ir hacia el principio. Y asumir y ya está. Pienso que se podía hacer, pero no he visto en ningún lugar que se haga. No he visto en ningún lugar que se haga. Ni he visto libros que expliquen, escritos por nuestros antepasados, no por los de ahora que escriben como estaban los antepasados. Que es como si un tataranieto nuestro nos escribiera de cómo éramos nosotros. No acertaba nada. No acertaría nada. Pero si escribimos nosotros, pues ahí, hombre, quizá mentiroso, no sé, hombre, a lo mejor no acertamos, pero vamos, ¿para qué vamos a mentir? ¿Por qué no están los libros de los que escribían los antepasados? Pero no sobre los antepasados, que ellos escribieron sobre sí mismos, de cómo era su vida, y si eran felices o infelices, y las cosas que les sucedían. ¿Dónde están esos libros? Y viene un señor, una señora, que sabe mucho, y te escribe sobre ellos.
Pregunta, ¿ellos escribieron? Sí, ¿dónde están los libros? Bueno, verás tú, se quemó la biblioteca de Alejandría. Ah, en el mundo se te había una biblioteca, de acuerdo. La de Alejandría, vale. Hermano se llevó, pero es igual. Es igual. Pero, ¿algún libro de eso ha caído a la mano de una autobiografía de una persona del año 1300, 1400? No, es que no sabían escribir. Es verdad, no escribían igual que nosotros, escribían de otra forma. Y lo que no han podido borrar, claro, lo que está esculpido en piedra no lo han podido borrar, pero te dan su visión del mundo que vemos, no del mundo oculto. De aquellos egipcios, mayas, incas, etcétera, ¿escribían sobre lo visible o escribían sobre lo no visible en aquellos tiempos? Bien, pues como hicimos Malkut y Esod, y hoy haremos Jot. Jot es el mundo no visible, lo que te dicen que no tienes. En algunas culturas te dicen que tienes un cuerpo, bueno, todo el mundo dice que tienes un cuerpo físico, vale, eso sí, ¿no? Porque claro, se ve, sobre todo se refleja en un espejo, y te ves, ¡ey, ese soy yo! Y algunas culturas te hablan del cuerpo etérico, ¿no? De Gamsadira, Indostanes, el mundo de los meridianos, del mundo oriental, y te hablan. Pero aquí vamos a un cuerpo, que es el cuerpo astral, el cuerpo de la luz de los astros, en el que es un cuerpo que no es este o el cuerpo vital que está siempre aquí, sino que ese tiene una autonomía de irse de aquí. Y eso ya no, por ahí no entramos. Por eso ahora vamos a hacer un receso y luego entramos en Jot.